Su relación extramatrimonial con Verónica, una mujer unos años más joven, fue ganando terreno lentamente, como una hiedra trepando por una pared. Lo que comenzó como un coqueteo ligero en el trabajo, pronto se transformó en encuentros furtivos después de horas, con la emoción del riesgo, añadiendo un toque de adrenalina a cada beso robado. Camilo, aunque consciente del peligro que implicaba, no podía evitar sentirse atraído por la sensación de estar fuera de las expectativas familiares. Cada vez que intentaba ponerle fin, alguna excusa o circunstancia lo arrastraba de nuevo hacia Verónica. Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por acompañarme a todas y cada una de las entregas. Recuerda que es justo al caer la noche. Mi amante embrujó a mi hijo. Camilo nunca había sido un hombre dado a supersticiones. A sus 40 años, se consideraba un hombre práctico, racional y enfocado en su trabajo como ingeniero civil en Bogotá. Las historias de brujería y espíritus eran para él el eco de una cultura que se aferraba al pasado. Lo que jamás imaginó fue que, un día, su vida quedaría atrapada entre la razón y un oscuro abismo de creencias que se remontan a hechos sucedidos en otras vidas, donde lo inexplicable tomaría control de su realidad. Todo comenzó de forma tan insignificante que ahora, mirando hacia atrás, Camilo se reprochaba por no haber prestado más atención. En aquel momento no parecía gran cosa. Una conversación ligera durante las pausas del café, risas compartidas en el ascensor y pequeñas miradas cómplices que hacían que los días en la oficina fueran más llevaderos. Su relación extramatrimonial con Verónica, una mujer unos años más joven, fue ganando terreno lentamente, como una hiedra trepando por una pared. Ella era diferente a su esposa Laura, más espontánea, con una energía contagiosa que, al principio, lo hizo sentir vivo, de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Para Camilo, era un refugio en esos momentos de aburrimiento y frustración maritales que parecían inevitablemente acumularse con los años. Lo que comenzó como un coqueteo ligero en el trabajo, pronto se transformó en encuentros furtivos después de horas, con la emoción del riesgo, añadiendo un toque de adrenalina a cada beso robado. Camilo, aunque consciente del peligro que implicaba, no podía evitar sentirse atraído por la sensación de estar fuera de las expectativas familiares. Cada vez que intentaba ponerle fin, alguna excusa o circunstancia lo arrastraba de nuevo hacia Verónica. Siempre parecía saber exactamente qué decir, qué prometer o cómo tocarlo para que reconsiderara su decisión. A veces lo llamaba en medio de la noche, con la voz llena de seducción, prometiéndole cosas que lo hacían sentirse atrapado entre el deseo y la culpa. A medida que los encuentros continuaban, Camilo comenzó a notar ciertos comportamientos en Verónica que le resultaban inquietantes. Ella se mostraba cada vez más posesiva, haciendo comentarios sobre lo inseparables que eran
y cómo el destino había unido sus caminos. En más de una ocasión, bromeó con la idea de atarlo para siempre. Algo que en ese momento él tomó como parte de su juego retorcido. Lo que no sabía era que Verónica no estaba bromeando. «No puedes dejarme», le dijo una vez, con una sonrisa enigmática mientras le acariciaba el rostro. «Estás atado a mí». Camilo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero lo disimuló con una risa nerviosa. En ese momento lo había tomado como una frase cargada de drama, típica de alguien emocionalmente intenso como Verónica. Era parte del juego, o al menos eso pensaba. Verónica siempre había tenido una forma de hablar exagerada, y él la había visto como alguien pasional, no necesariamente peligrosa. Confiaba en que el asunto no pasaría de ser una simple aventura sin consecuencias. Sin embargo, con el tiempo, algo empezó a cambiar. Las bromas de Verónica sobre atarlo se volvieron más frecuentes y menos divertidas. Comenzó a hablar de cosas que lo hacían sentir incómodo, energías, rituales y formas de mantener el control en una relación. Verónica mencionaba que tenía conocimiento sobre amarres y cómo podía asegurarse de que él nunca la dejara. Camilo, al principio, lo tomaba como parte de sus extravagancias, pero su tono se volvía cada vez más serio y a veces amenazante. En una ocasión, durante una conversación que al principio parecía casual, Verónica le contó sobre una amiga suya que había utilizado un ritual para que su esposo nunca pudiera dejarla. Camilo se limitó a escuchar, fingiendo interés. Pero lo cierto era que una parte de él empezaba a sentirse asfixiada. Esa anécdota, aunque aparentemente inofensiva, dejó una sombra en su mente. Ya no era solo el juego de seducción. Había una extraña oscuridad en las palabras de Verónica, un deseo de control que nunca había percibido antes. A medida que la relación avanzaba, Camilo comenzó a notar otros cambios. Verónica, antes apasionada pero despreocupada, se volvió más posesiva. Le llamaba con más frecuencia, a veces varias veces al día. Y si no contestaba inmediatamente, lo confrontaba con preguntas sobre dónde estaba y con quién. Empezó a enviarle mensajes en medio de la noche, insinuando que tenía formas de amarrar a un hombre para que éste no se fuera. Frases que al principio parecían simples coqueteos, pero que pronto se sintieron como advertencias. Camilo, ahora incómodo, decidió que era momento de terminar la relación definitivamente. Aunque la pasión aún existía, la intensidad de Verónica comenzaba a ser sofocante y su comportamiento cada vez más errático lo llenaba de una inquietud que no podía ignorar. Sin embargo, cada vez que intentaba distanciarse, Verónica encontraba la manera de atraerlo de vuelta, a través de promesas, manipulaciones emocionales o amenazas sutiles. Lo que siguió después fue como si alguien hubiera abierto una puerta a otra realidad. Una noche, al regresar a casa después de cortar definitivamente con Verónica, Camilo
encontró a su hijo Samuel sentado en la sala, con los ojos clavados en el televisor apagado. El niño siempre había sido activo, alegre y lleno de preguntas. Pero esa noche estaba inmóvil, su pequeño cuerpo rígido, con las manos apretadas sobre los brazos del sillón. ¿Todo bien, hijo?, preguntó Camilo, tratando de sonar casual mientras dejaba el maletín en el suelo. Samuel no respondió. Apenas movió la cabeza en un gesto casi imperceptible. Camilo, sin darle importancia, lo mandó a dormir. Pero algo en esa escena lo dejó intranquilo. Durante los siguientes días, pequeños incidentes comenzaron a inquietar a la familia. Samuel, que siempre había sido un niño cercano y cariñoso con su madre, de pronto empezó a evitar cualquier contacto físico con ella. Laura intentaba abrazarlo, reconfortarlo como siempre lo hacía, pero Samuel se escabullía, alejándose como si no la reconociera, como si de repente ella fuera una extraña para él. En más de una ocasión, cuando Laura se acercaba a hablarle, el niño se quedaba mirando hacia otro lado, con la vista perdida, sin responderle. Pero lo más perturbador era que a menudo se le encontraba murmurando cosas incomprensibles, palabras que no tenían sentido o que parecían no pertenecer a ningún idioma conocido. A veces susurraba mientras miraba fijamente a la pared, como si estuviera viendo algo que nadie más podía percibir. El deterioro en el comportamiento de Samuel fue progresivo y alarmante. Lo que comenzó como pequeños cambios en su conducta, pronto se transformó en algo mucho más oscuro. El niño, que siempre había sido curioso y lleno de vida, ahora parecía sumido en una tristeza profunda. Sus ojos, antes brillantes y llenos de preguntas, estaban opacos y sin vida. Las conversaciones en la mesa se volvían monótonas y cortas, ya que Samuel apenas hablaba, y cuando lo hacía, respondía de manera automática, sin emoción alguna. Laura y Camilo empezaron a notar cómo se alejaba también de sus amigos, ya que no quería salir a jugar y prefería encerrarse en su cuarto por horas, en completo silencio. Las noches fueron peores. A menudo Samuel se despertaba gritando, aterrorizado por pesadillas que no podía explicar. Laura corría a su habitación tratando de calmarlo, pero el niño apenas podía recordar lo que había soñado. Cuando lo hacía, sus descripciones eran vagas y desconcertantes. Sombras en la ventana, voces que lo llamaban y figuras en los rincones de la habitación que parecían moverse en la oscuridad. Aunque intentaban racionalizar lo que estaba sucediendo, las pesadillas se volvieron tan frecuentes que tanto Laura como Camilo comenzaron a preocuparse profundamente por su bienestar. Laura, siempre práctica y con los pies en la tierra, estaba convencida de que algo más serio estaba afectando a su hijo. Su instinto maternal le decía que el cambio en Samuel no era simplemente una fase. Tal vez un problema en la escuela, el estrés o algún miedo oculto lo estaban afectando de manera más profunda. Camilo, por otro lado, aunque visiblemente preocupado, intentaba
racionalizar la situación. Tal vez solo sea una etapa, se decía a sí mismo. Pensaba que la escuela, los videojuegos o incluso los cambios hormonales de la niñez estaban afectando a Samuel. Pero a medida que los episodios de pesadillas y su aislamiento social se hacían más intensos, la lógica comenzaba a flaquear. Una noche, después de que Samuel despertara gritando por cuarta vez en la semana, Laura se sentó en la cama, agotada y frustrada. Su voz temblaba cuando le dijo a Camilo: «Algo no está bien, Camilo. No es normal que actúe así. Debemos llevarlo al médico. No sé, tal vez un psicólogo». Camilo, a pesar de sus dudas, accedió. Los médicos, sin embargo, no encontraron nada fuera de lo común. Un psicólogo sugirió que Samuel estaba bajo estrés, tal vez relacionado con tensiones en el hogar, pero no había señales de un problema mayor. Mientras tanto, la situación en casa empeoraba. Samuel, cada vez más retraído, comenzó a tener episodios de ira incontrolable. Arrojaba cosas, gritaba palabras que no parecían suyas. Y en algunos momentos parecía que su mirada cambiaba por completo, como si ya no fuera el mismo niño de antes. Fue entonces cuando Laura, desesperada, empezó a investigar por su cuenta. Una tarde, mientras Samuel estaba en la escuela, Laura decidió salir al jardín trasero para despejarse después de días de tensión creciente en el hogar. Mientras removía unas hojas secas cerca de los arbustos, algo inusual llamó su atención. Bajo la tierra ligeramente removida, había un pequeño paquete envuelto en un paño rojo, desgastado y sucio. Al principio, pensó que podría ser algún juguete que Samuel había enterrado jugando. Pero al desenterrarlo y abrirlo, lo que encontró la dejó petrificada. Dentro del paquete había objetos que le provocaron una profunda sensación de inquietud. Un mechón de cabello de Samuel, perfectamente envuelto. Un trozo de tela que reconoció de una camisa que su hijo solía usar. Y varios símbolos extraños dibujados en trozos de papel parcialmente quemados. La visión de esos objetos la sacudió por dentro. Laura, aunque no era particularmente religiosa ni supersticiosa, sintió que lo que tenía enfrente no era casual. Había crecido en una pequeña comunidad rural en Colombia, y aunque nunca había prestado demasiada atención a las historias de brujería y maleficios, sabía lo suficiente para reconocer que lo que había encontrado no era algo inocente. El miedo se apoderó de ella, pero no quiso alarmar a Camilo, especialmente porque él siempre había sido escéptico de cualquier cosa sobrenatural. En lugar de decírselo, decidió actuar por su cuenta. Recordó que una vecina le había mencionado a una curandera local que podía ayudar con cosas extrañas. Con el corazón acelerado y la mente inundada de preguntas, Laura envolvió el paquete nuevamente y fue a buscar a la curandera, convencida de que algo mucho más oscuro estaba afectando a su hijo. Cuando llegó, la curandera, una mujer mayor de rostro arrugado y ojos agudos, la recibió con una mirada que parecía penetrar su alma.
Laura le mostró el paquete y la mujer lo observó con atención, examinando cada objeto como si pudiera leer su historia. «Esto claramente es un trabajo de brujería», dijo la mujer, mientras pasaba los dedos sobre el mechón de cabello. «Y es muy fuerte. La persona que lo hizo no quería dañar directamente al niño, pero el hechizo ha caído sobre él de todas formas». Laura sintió que un frío le recorría el cuerpo. Las palabras de la curandera confirmaban sus peores temores. Las imágenes de Samuel, aislado, murmurando cosas incomprensibles y gritando por las noches, inundaron su mente. La mujer continuó explicando que el hechizo estaba dirigido hacia alguien más, probablemente hacia Camilo, pero de alguna manera había afectado al niño en su lugar. Laura quedó en silencio, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. ¿Era posible que Verónica, la amante de Camilo, hubiera hecho esto? ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para mantenerlo bajo su control? «Tenemos que romper este hechizo», dijo la curandera, comenzando a reunir algunos ingredientes de su mesa, «pero va a requerir tiempo y mucha fe». Cuando Laura le contó a Camilo lo que había descubierto, él se negó a creerlo. «¡Esto es ridículo!», gritó furioso. «No puedes creer en esas tonterías. Samuel está enfermo y claro que necesita ayuda, pero esto de la brujería es simplemente absurdo». Pero Laura no estaba convencida. La relación extramatrimonial de Camilo no era un secreto para ella, aunque nunca había hablado abiertamente sobre ello. Sabía que algo había estado sucediendo con una mujer en su trabajo. Y ahora todas las piezas empezaban a encajar. Verónica, esa mujer misteriosa con la que Camilo había estado involucrado, era la responsable de lo que estaba ocurriendo en su hogar. Camilo, aunque escéptico por naturaleza, no pudo seguir ignorando las señales que lo rodeaban. Los episodios de Samuel se volvían más perturbadores con cada día que pasaba. Una noche, mientras dormía, el niño comenzó a hablar en una voz que no era la suya. Una voz profunda y gutural, como si alguien o algo estuviera utilizando su cuerpo. Las palabras que pronunciaba no pertenecían a ningún idioma que Camilo o Laura pudieran reconocer. Eran sonidos incomprensibles. Laura intentó despertarlo, pero Samuel permanecía inmerso en un estado casi hipnótico, con los ojos abiertos pero vacíos, murmurando esas extrañas frases. Fue en ese preciso instante cuando algo cambió en Camilo. Quizás, después de todo, no todo podía ser explicado por la lógica. Había algo oscuro y desconocido en juego. Y lo más aterrador era que afectaba directamente a su hijo. Agobiado por la desesperación, Camilo decidió enfrentar la situación de una vez por todas. Sabía que todo comenzaba y terminaba con Verónica. Sin perder tiempo, fue a buscarla a su apartamento. Cuando llegó, la puerta estaba entreabierta, como si lo estuviera esperando. Al entrar, notó detalles que antes no había visto, o tal vez se había negado a ver.
El pequeño espacio estaba lleno de velas encendidas, imágenes y símbolos desconocidos, y objetos extraños dispuestos cuidadosamente por todo el lugar. El aire olía a incienso, pero había algo más, una energía pesada que lo hizo sentir inquieto. Verónica, sentada en medio de todo, lo miró con una expresión de calma inusual. Algo en su mirada lo perturbó profundamente, una frialdad que nunca había percibido antes. Esta no era la mujer con la que había estado involucrado. Era alguien más, alguien que jugaba con fuerzas más allá de lo comprensible. ¿Qué me hiciste?, le preguntó directamente y sin rodeos, su voz temblando ligeramente mientras intentaba mantener el control de la situación. Verónica lo observó en silencio durante unos largos segundos, sus ojos clavados en los de Camilo, como si pudiera ver directamente dentro de su mente. Luego, una sonrisa lenta y retorcida apareció en su rostro. «No te hice nada», respondió, con una voz calmada pero cargada de malicia. «Pero estás pagando el precio por haber jugado conmigo». Las palabras de Verónica lo golpearon como un balde de agua fría. Camilo sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si una mano invisible lo hubiera tocado. A lo largo de su vida, había rechazado todo lo relacionado con lo sobrenatural, siempre aferrándose a la lógica y la razón. Pero en ese momento, parado en medio del apartamento de Verónica, rodeado de esos objetos inquietantes, sabía que estaba frente a algo que no podía entender ni mucho menos controlar. La desesperación crecía dentro de él, mientras se daba cuenta de que Verónica no le diría nada más. Al menos, no lo que él necesitaba saber para salvar a Samuel. Sin más respuestas que preguntas, salió de allí, sintiendo el peso del misterio que lo envolvía como una sombra cada vez más oscura. Verónica lo había atrapado en un juego que él no comprendía. Y lo peor de todo era que su hijo estaba pagando las consecuencias. Con el paso de las semanas, la situación se volvió insostenible. Samuel casi no hablaba, y cuando lo hacía, sus palabras estaban llenas de una rabia que no era propia de él. Empezó a tener episodios de catatonia, quedándose completamente inmóvil durante horas, con los ojos abiertos pero sin expresión. Camilo, desesperado, finalmente aceptó que algo fuera de su comprensión estaba ocurriendo. Laura decidió acudir a la misma curandera para realizar un ritual que pudiera liberar a Samuel de la influencia oscura que lo estaba controlando. Aunque Camilo aún dudaba, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para salvar a su hijo. El ritual fue largo y agotador, una mezcla de oraciones, invocaciones y la quema de incienso y hierbas. Durante horas, la curandera trabajó sobre el cuerpo de Samuel, que yacía inconsciente en una cama improvisada en la sala de la casa. Camilo y Laura observaban con ansiedad, esperando ver algún signo de mejoría. A medida que el ritual avanzaba, el aire de la habitación se hacía más pesado, denso, como si algo oscuro se resistiera a ser expulsado.
El rostro de Samuel se contorsionaba ocasionalmente, como si estuviera en una lucha interna, y su respiración era entrecortada y angustiosa. Finalmente, al borde del agotamiento, la curandera concluyó el ritual con una última oración y dejó que el silencio invadiera la habitación. Hubo un momento de tensión abrumadora, hasta que Samuel abrió los ojos, miró a su madre y esbozó una débil sonrisa. Parecía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba consciente, presente. Laura, con lágrimas en los ojos, lo abrazó con cuidado, creyendo que la pesadilla finalmente había terminado. Sin embargo, la mejoría fue breve. Aunque en los días siguientes, Samuel pareció mejorar físicamente, algo más oscuro y profundo había quedado arraigado en su ser. Su mirada, aunque ya no vacía, era diferente, opaca. Las pesadillas volvieron esta vez, más intensas y violentas. Samuel comenzó a murmurar cosas mientras dormía, nombres y palabras que no reconocían. Un día lo encontraron mirando al espejo, susurrando en esa misma lengua extraña que había usado antes. A medida que los días pasaban, Samuel se fue apagando. Ya no respondía a su madre ni a su padre, como si estuviera atrapado en algún lugar distante, inalcanzable. Un día, en un ataque repentino, golpeó violentamente a Laura cuando ella trató de abrazarlo. Los médicos que visitaron no pudieron dar una explicación, y los especialistas en salud mental se dieron por vencidos. Laura y Camilo, consumidos por la desesperación, solo pudieron observar cómo su hijo, antes lleno de vida, se desvanecía lentamente ante sus ojos, como si algo invisible lo estuviera consumiendo por dentro. Finalmente, una noche, Samuel simplemente no despertó. Se fue en silencio, sin una última palabra, sin despedida. Los médicos dictaminaron que su corazón se había detenido, pero Laura sabía que algo más lo había arrancado de ellos. Camilo, quebrado por el dolor y la culpa, nunca volvió a ser el mismo. Verónica, por su parte, nunca fue encontrada. Nadie supo más de ella, como si hubiera desaparecido sin dejar rastro alguno, llevándose consigo las respuestas a un misterio que jamás habría sido resuelto. Las secuelas del horror vivido dejaron cicatrices permanentes en la familia. Laura nunca se recuperó del todo. Su vida se apagó lentamente después de la muerte de Samuel. Camilo, aunque seguía siendo un hombre racional, vivió el resto de sus días en un vacío, atormentado por las preguntas sin respuesta. Aunque trató de olvidar, las dudas y el miedo nunca lo abandonaron, como un eco interminable en su mente. Cada vez que miraba la habitación vacía de Samuel, sabía que algo más oscuro
algo incomprensible había reclamado a su hijo, y no había nada que él hubiera podido hacer para evitarlo. Las decisiones que tomamos en la vida, especialmente aquellas impulsadas por el deseo y la ambición, pueden llevarnos por caminos oscuros de los que no siempre es posible regresar. A veces, jugar con lo prohibido y lo desconocido no solo afecta a quienes lo buscan, sino también a los más inocentes. Esta historia nos recuerda que no siempre se puede jugar con las emociones de los demás sin consecuencias, y que en ocasiones lo que parece un simple error humano puede desatar fuerzas más allá de nuestro entendimiento. Las relaciones que se construyen sobre la traición y el engaño pueden abrir puertas a lo desconocido. Y una vez cruzado ese umbral, no hay vuelta atrás. Gracias por escucharme. Esta es una adaptación de Vic LT. Te espero en un encuentro más justo al caer la noche.